A Jueces 14. Jueces 14, del 1 al 9. Le dejo lugar a nuestra hermana Cintia. Amén. Leemos la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Descendió a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su diciendo: yo he visto a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. No sabían que esto venía de Jehová. Él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió, pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Amén. Amén, amén, hermanos, puede tomar asiento. Bendito sea Dios. Ahora el Señor nos lleva ahí con Sansón. Buena palabra que el Señor nos enseña a través de Sansón. Ahora viendo en la perspectiva de aquí, hermanos míos, todos necesitamos ser enseñados. ¿Quién dice amén? Todos necesitamos que nos demuestren, que nos guíen de cierta manera a poder nosotros realizar nuestro mejor potencial y caminar de cierta manera. ¿Quién dice amén? Y el Señor también mismo hace lo mismo con cada uno de nosotros en nuestro diario vivir, en nuestro caminar, en nuestra juventud. Amén. Él trabaja, amén. En nuestra edad media también trabaja el Señor, y también en nuestra vejez el Señor trabaja. ¿Quién dice amén? El Señor nunca deja de estar bendiciéndonos a través de su mano en nosotros. Amén. Hoy, hermanos míos, nos habla que en sí Sansón, un hombre elegido por Dios, apartado con ciertas condiciones para servir al Señor, llega su momento donde llega su juventud. Y su juventud, hermanos míos, se mira muy buena. Amén. Es un muchacho, un joven con mucha fuerza, y en sí nos enseña que se hace, cuando va caminando con sus padres, pues él se aparta hacia un lado. Amén. Y llega a poder nosotros ver que en sí tenía mucha vitalidad. En sí, hermanos míos, hay dos problemas en el hombre. Amén. Dos problemas. Y esos son problemas espirituales. No encontrar el potencial espiritual en nuestras vidas. Ese es un problema. Ese es un problema. Antes de seguir con la historia. Dice, la segunda, hermanos, es perderse en el mismo potencial que Dios te ha dado. Amén. Y eso es lo que nosotros hoy podemos meditar, y podemos saber que hay mucho, hermanos, que puede pasar a través de ese favor de Dios. No hay algo más grande en el hombre que sentirse seguro de sus propias habilidades. ¿Quién dice amén? El hombre se siente hábil, el hombre siente que puede tomar conocimiento de volada, sus fuerzas es fuerte, puede hacer las cosas, no depende de nadie y se olvida de Dios. ¿Quién dice amén? Decía
una caricatura que me enseñaron, hermanos, y parece que la compartí aquí. Dice, muy joven para buscar a Dios, muy ocupado para buscar a Dios, y seguía así, muy atareado, y decía otras cosas, y luego al último decía, muy tarde para buscar a Dios, y el hombre ya había caído en su muerte. Sí, hermanos míos, pero nosotros constantemente en la búsqueda al Señor. Dejamos a un lado eso en el potencial, esa es otra predicación, pero ahora vamos a hablar, hermanos, de qué es, hermanos, llegar a ese potencial espiritual que Dios tiene en nosotros. ¿Quién dice amén? Realizar lo mejor en el espíritu dentro de nosotros. ¿Quién dice amén? En este momento Dios tenía un propósito, y vemos ahí en la escritura, Jueces 14 del 1 al 4, nos explica, hermanos, que Sansón, yendo a este cierto lugar donde están las hijas de los filisteos, él a través de su ojo es conquistado a través de una de ellas, y regresa con sus padres y le pide que vayan y hagan ese arreglo de matrimonio para que sea su mujer. Amén. Qué bonito es. Amén. Que va y hace ese movimiento respetando a sus padres y toma ese momento. Sus padres en ese momento le dicen, no hay alguien aquí cerca de nosotros, de nuestra familia, nuestra parentela, nuestro pueblo, que puedas tú tomar como mujer. Dice, no, la que me interesa está allá con los filisteos. Amén. Ahora, sus padres en sí cedieron a su constancia, cedieron a ese momento y van con él. Amén. A realizar. Pero dice la palabra específicamente que Dios estaba en esto. Dígase, hermano, Dios estaba en esto. Nos preguntamos por qué Dios estaba en esto, diciendo sus padres, oye, ¿por qué andas buscando una mujer que es de hombres incursisos que no son de Dios? Andas buscando una mujer fuera de lo que es de las cosas de Dios. Ahora, Dios tenía un plan en este asunto. Él mismo, nuestro Dios, estaba buscando la oportunidad de poder honrar al pueblo que Él siempre le ha prometido estar con ellos. ¿Quién dice amén? Es sorprendente, hermanos, cómo la humanidad y cómo el hombre se puede imponer a ciertas cosas, a cierta violencia, a ciertas maneras, se puede adaptar. Amén. Y ahora los filisteos eran, como nos decía nuestro hermano Francisco en el estudio, hombres que iban y robaban sus cosechas, robaban sus ganancias, robaban el progreso que llevaba el pueblo, se lo quitaban y los dejaban desnudos. Ahora el hombre puede hacer sus movimientos y se impone y hace sus movimientos para sobrevivir. ¿Quién dice amén? Pero no quita que estos hombres siguen robando y siguen quitando del pueblo de Dios. Pero llega un momento donde el hombre dice, no, esto es normal. Amén, que este hombre venga y me pida, como decimos los mexicanos, la mordida, o que me quite dinero, o que esté en esas cosas políticas que a veces pasan. ¿Quién dice amén? Para estar fluyendo en cierta categoría de crimen. Pero hermanos míos, esto lo que está hablando el Señor a través de esto es que el pueblo estaba muy a gusto donde estaba. Ya ellos se habían hecho una idea, ellos ya estaban sentados en ese lugar. Decía, a tal hora, a tal momento van a venir estos tremendos, voy a tener que darle lo que tengo, soy yo de seguro. Ellos andaban escondiendo unas cosas por ahí. ¿Quién dice amén? Para poder sobrevivir. Y en sí, hermanos, hoy en día es lo mismo, podemos imponernos a esos rudimientos de la vida. Pero el Señor, hermanos míos, hace una circunstancia, pone ese momento donde Él puede interceder, diga interceder, donde Él pueda poner su mano sobre ese lugar donde a veces podemos imponernos, estar caminando. Y eso en estas circunstancias, ¿qué pasa? ¿Quién dice amén? Donde Dios demuestra su fidelidad al pueblo, diciendo, ok, a lo mejor tú ya te olvidaste de mi promesa, pero yo no me he olvidado. ¿Quién dice amén? Qué bonito es nuestro Dios, que aunque nosotros nos impongamos a la mala vida, el Señor nos impone que estemos viviendo en mala vida. ¿Quién dice amén? Él sigue haciendo esas oportunidades donde nosotros podemos salir de ellas. Diga, salir de ellas. Salir de esas malas circunstancias, salir de esas malas creencias a veces o hábitos, hermanos. Y Dios hace lo posible.
Ahora, eso es para el pueblo de Dios, para el pueblo que estaba atado, el mismo pueblo que estaba en sí escondido atrás de todo. Cuando Goliat llegaba delante de ellos, se escondían en vez de enfrentarlo. En sí, hermanos, llega esta solución que se llama Sansón, llega esta bendición, hermanos, llamada Sansón. Ahora, Sansón era muy dado a ver mujeres, y en sí el Señor dijo: voy a poner una allá que le interese a este tremendo. ¿Quién dice amén? Él haciendo este movimiento y ya van en camino. Él habla con sus padres otra vez y van camino a ese lugar a ver a esta mujer y a ver a los papás para poder hacer un acuerdo. En este caminar, hermanos míos, llega el momento donde este joven, con toda su vitalidad, no le ha tocado que de repente vamos caminando nosotros y de repente los muchachos y los jóvenes van corriendo enfrente y andan corriendo para otro lado, y luego nos miran ahí enfrente donde no esperamos verlos, porque ya se van y se pierden, y de repente nos encuentran en la esquina. ¿Quién dice amén? ¿Por qué? Porque tienen mucha fuerza y nosotros tenemos ya paciencia y un paso más tranquilo. Amén. Ya no estamos tan apresurados. Y en sí, hermanos, llega ese momento donde Sansón se separa de ellos y se encuentra con un leoncillo. Amén. Ahora, Sansón tiene sí dos opciones. Amén. Tiene tres, fíjese, tiene tres opciones. Tiene tres opciones. Uno, puede correr. Amén. Dos, puede tomar cierto miedo, cierto temor, y se paraliza. Amén. En las primeras dos, hermanos, sabemos que el león gana. ¿Qué dice amén? El león gana. En el temor, Dios no está en el temor, Dios no está en el miedo, hermanos míos, porque nos paraliza, nos hace correr. Amén. Pero en sí, hermanos, había una promesa dentro de Sansón. Y en Sansón, en vez de hacer estas dos cosas, Sansón lo enfrenta. Diga, lo enfrenta. Y cuando lo enfrenta, hermanos míos, y le pone cara a ese león, a ese animal, y usted puede ver, hermanos míos, que en sí llega el momento donde él lucha con él. Lucha con él, hermanos míos, pero no lucha solo. Diga, no lucha solo. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Dice que el Espíritu de Dios llega y entra dentro de Sansón, y en sí, hermanos, dice que lo despedaza como un cabrito. Amén. Que este león no tuvo, hermanos, este leoncillo no tuvo esperanza. Pero en un hombre natural, digan, un hombre natural, sin Dios, ¿quién dice amén? Esto es semi imposible. Es algo muy duro de hacer. Si usted se pone a ver un león, hermanos, nomás en la pura boca, hermanos, tiene quién sabe cuántos dientes y bien feludos. ¿Quién dice amén? Y eso es lo primero que te topas, pero aunque te topas eso, tiene también unas garras. ¿Quién dice amén? Y esas garras, hermanos, arañan y son para despedazar la carne. Amén. Este hombre dice la palabra que lo toma y lo despedaza como cabrito. Pero también tiene en sí una palabra ahí que dice que no tenía nada en su mano. Diga, no tenía nada en su mano. Nada, hermanos, en su mano, Sansón. No tenía nada en su mano este hombre. En sí tuvo que usar sus manos. Y una cosa, su fe en el llamado que él tenía. ¿Quién dice amén? Ahora, este joven estaba por empezar, hermanos, ese movimiento contra los filisteos. Estaba entrando al propósito de Dios que tenía para él. Iba encaminando él hacia el lugar donde Dios tenía un plan perfecto que iba a ejecutar, hermanos, a libertar a Israel. Amén. Estaba en ese caminar, pero en ese caminar, como decía nuestro hermano, Dios capacitó a Sansón y le enseñó el poder que él tiene en sus manos. Y dice amén. No era una navaja, no era una lanza, no era, hermanos, un arco, no era nada de eso. Eran sus propias manos, la promesa de Dios en él, hermanos, cuando se estaba haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. ¿Qué dice amén? Caminando hacia ese propósito, haciendo ese caminar de fe hacia lo que Dios tenía para él.
Y qué bonito es, hermanos, que nosotros podemos ver que Sansón ya no era el mismo después de haber peleado con ese leoncillo. ¿Quién dice amén? Ya no es igual, hermanos, ya no es igual cuando este hombre peleó y conquistó esto, hermanos, y hizo esa conquista de poder destruir este enemigo, este león rugiente, este león que estaba en sí para matarlo a él, hermanos. Llega el momento donde él, hermanos, realiza que el poder de Dios es más grande de lo que él pensaba. ¿Quién dice amén? Que en sí el poder que Dios dentro de él era más que la fuerza de un león. Amén. Lo más fuerte, hermanos, más grande es reconocer que Sansón ya no era el mismo. ¿Quién dice amén? Y así nosotros mismos podemos aprender, hermanos, porque nosotros somos llamados, hermanos, a darle guerra, hermanos, a los filisteos de este tiempo, a darle guerra, hermanos míos, a lo que es la opresión del pueblo de Dios, hermanos, en este momento, hermanos míos, aquellos que roban la fe, que roban la esperanza, aquellos que roban, hermanos, todo aquello que no es de Dios, se es quitado, hermanos, la fe de aquel creyente. Pero en estos momentos podemos ver que Sansón era un instrumento poderoso, hermanos míos, que en sí, en ese caminar hacia el propósito que Dios tenía para él, lo capacitó y ese hombre salió triunfante. Pero fíjese, lo más tremendo de todo, hermanos, el que no llega con sus padres, no llega con sus papás y le dice: ¿sabe qué, papá y mamá? Acabo de matar a un león, con mis propias manos lo hice, lo tuve, sentí un poder sobrenatural dentro de mí que me impulsó a poder desgarrar a este leoncillo como un cabrito. ¿Quién dice amén? Dice que no les dijo nada. Eso habla de una intimidad, una victoria, hermanos, de intimidad en Sansón. Era algo, hermanos, entre él y Dios. ¿Quién dice amén? Dígalos, hermanos, era entre Dios y Sansón. Entre él, hermanos míos. Era entre él, ellos dos. Y eso nos habla a nosotros, hermanos, que estos días también hay guerras, hay batalla, hay lucha en la intimidad. ¿Quién dice amén? Donde nadie sabe qué está pasando dentro de nosotros. Donde nadie sabe qué está pasando en nuestra cabeza. ¿Quién dice amén? Los pensamientos, aquello que nos da guerra, que nadie, o a veces que nos avergüenzan, hermanos míos. Dios está obrando y Dios pone a veces ese momento para que el Espíritu de Dios baje dentro de tu vida y te dé victoria. ¿Quién dice amén? Qué bonito es. ¿Quién dice amén? Qué bonito es Dios, que nos habla de muchas maneras, pero en sí, la capacidad que Dios estaba dando a Sansón, hoy mismo la da en los creyentes. ¿Quién dice amén? La misma capacidad espiritual que le dio a Sansón, en sí, hermanos, si nosotros creemos, nos puede dar ese mismo poder, hermanos. En cierta diferencia, hermanos, en cierta manera, porque no todos somos iguales y no todos vamos a brillar igual. ¿Quién dice amén? Si usted mira las estrellas, no todas brillan igual. Hay unas distintas, brillan diferente, tienen diferentes rayos, hermanos míos. Así somos nosotros, hermanos míos. Vamos a brillar de diferente manera a través del propósito de Dios. Pero créame que el Señor lo quiere capacitar. ¿Quién dice amén? Dios lo quiere capacitar. Dios quiere llevarlo a ese momento espiritual fuerte, donde, hermanos míos, no importa si se pone un leoncillo o un león o un ejército de 1000 soldados. ¿Quién dice amén? Tenemos la confianza que el que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo de Dios, es más grande y poderoso que todo lo que venga delante de nosotros. ¿Quién dice amén? Es el Señor enseñándonos en estos tiempos que si Él lo hizo en el pasado, lo está haciendo hoy a través de todos nosotros, a través de su pastor, a través del liderazgo, a través de la iglesia, a través de su comunidad. Dios está trabajando y está haciendo lo mejor para que usted pueda creer que Él es poderoso. ¿Quién dice amén? Pero sí, fíjese, hermanos, todo empezó con un enfrentamiento. ¿Quién dice amén?
No se le puede sacar la vuelta a las cosas, hermanos míos. No se puede olvidar una de las cosas. Él no le pudo sacar la vuelta a este león. No podemos sacarle la vuelta, hermanos, aclarar ciertas cosas. No se pueden sacar la vuelta a poder ajustar las cosas con nuestra esposa o nuestros maridos. No podemos dejar las cosas nomás irse por un lado. Se tiene que enfrentar, hermanos míos, y despedazar el enemigo que está delante de nosotros. ¿Qué dice amén? ¿Qué nos llama? Nos llama a la oración, hermanos. Si hay un problema, un conflicto con otro hermano, otra hermana, con hermanos míos, con de nuestra familia, hermanos míos, nos llama a ponernos en oración. ¿Quién dice amén? Es a través de eso, hermanos. Es a través que nosotros podemos llegar a la libertad espiritual. ¿Quién dice amén? Ay, hermanos, ese momento, fíjese. Llega al propósito de Dios y a la bendición de Dios todo esto, hermanos. Y nos lleva a cabo, hermanos, que lo despedaza. Llega con sus padres, él como si nada. Amén. Yo pienso que no tenía nada de sangre, no tenía nada de manchas. Todo, no hubo lucha porque Jehová, ¿quién puede pelear contra Jehová? ¿Quién dice amén? Nos enseña que esas luchas, hermanos, no peleamos solos. Esa lucha, hermanos, podemos nosotros tener esa recompensa preciosa a través de ella. Dice la palabra, hermanos míos, en Lucas 18:27, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En Lucas 18:27 nos confirma, hermanos míos, que cuando Dios está en esto, en el asunto, dígale a su hermano, cuando Dios está en el asunto, no hay enemigo que se pare delante. ¿Quién dice amén? No hay conflicto que no se resuelva. ¿Quién dice amén? No hay nada que Dios no pueda hacer, hermanos. Si es imposible, a lo mejor si quitamos a Dios de Sansón, ¿quién dice amén? Si quitamos el Espíritu Santo fuera de Sansón, hermanos míos, le aseguro, hermanos, que este hombre estaba muerto. ¿Quién dice amén? Porque un león no es cualquier cosa. Es, hermanos, dicen que es el gato más grande de allá de la selva. ¿Quién dice amén? De allá de esos lugares donde están ellos. Dice que el león, hermanos, él no tiene miedo de que nadie que lo ataque. Qué bonito es eso. ¿Quién dice amén? Dice que se sienta en su piedra, en su roca, y nomás está viendo a todos. Amén. Pero no tiene que estar viendo para atrás. No sé si usted ha visto las gacelas. Amén. Siempre están al tiro a ver si viene un enemigo por ellas. Pero al león, nadie se le acerca. ¿Por qué? Porque es el que tiene más fuerza. Tiene más instrumentos de muerte para poder destruir a su enemigo. Y llega la oportunidad, y yo quiero serle claro que cuando Dios está en el medio no hay enemigo que se ponga delante de usted. Amén. El enemigo no puede hacer nada contra usted cuando Jehová nuestro Dios está en esto. Está en su asunto. ¿Quién dice amén? Nos conviene que Dios esté en nuestro asunto. ¿Quién dice amén? Dios, ponte en mi asunto, Señor. Métete dentro de él. ¿Quién dice amén? Métete en mi asunto, por favor. Déjame agarrar tus fuerzas y destruir ese león que quiere destruir mi vida, quiere destruir mi familia en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Dice, hermanos, que después de tiempo ellos llegan a ese lugar, llegan y miran a la mujer le agrada, eso no es el enfoque ahorita, y en sí, hermanos, regresa para su tierra, y luego después de tiempo vuelve a regresar a poder tomar a la mujer. Amén. Pero dice que en ese mismo caminar hacia ese mismo lugar llega a recordar él esa lucha, hermanos, esa lucha que él tuvo con el león. Y dice, voy a ir a recordar ese día de gloria. ¿Quién dice amén? Y dice, hermanos, que para su asombro llega a ese lugar, llega, hermanos, a ese momento, y dice que había, hermanos, ese panal de abejas. Amén. Y dice que está con miel. Dice que él toma de ese miel, hermanos, y dice que empieza a comerlo. Amén. La lucha, hermanos míos, en nuestras vidas, y esto yo le nombré la dulzura de la lucha.
La dulzura de la lucha, hermanos, es que cuando la enfrentamos y de frente, hermanos míos, siempre tiene algo dulce que regresarnos. ¿Quién dice amén? Sansón nos habla, hermanos míos, que con Dios todo es imposible y que Dios, capacitando a Sansón, nos enseña que nos quiere capacitar a nosotros, que nos quiere llevar a la conquista de nuestro león en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Destrozarlo y despedazarlo. Pero, hermanos míos, el día que usted recuerde el león que lo estaba hostigando, el día que usted recuerde ese león, hermanos míos, que estaba como imposible en su vida, que a lo mejor le daba miedo, a lo mejor le daba temor, a lo mejor lo paralizó por un momento. ¿Quién dice amén? A lo mejor quiso correr, hermanos míos. Cuando usted recuerde ese león, hermanos, usted comerá de un recuerdo de victoria. ¿Quién dice amén? Y ese mismo recuerdo de victoria en su vida, hermanos míos, posea el poder del Espíritu Santo. Porque sí, hermanos, cuando nosotros activamos nuestra fe en el Señor, es cuando el Señor se mueve poderosamente. Ahora sí, hermanos míos, cuando llegó esos miles de soldados a ese Sansón, hermanos míos, llegó a un Sansón confiado a quien estaba peleando con él. ¿Quién dice amén? No sé si usted me entienda, hermanos. Yo no sé si usted me entienda, porque Dios quiere pelear su batalla. Él quiere morar dentro de su corazón. ¿Quién dice amén? Y a veces, hermanos, si usted pone a ese león enfrente de esos soldados, ¿quién dice amén? Pobre león. ¿Quién dice amén? No tiene chance el león. El león va a morir porque son muchos. Ahora, lo que es el desafío, the challenge, el desafío era 1000 veces más. Era 1000 veces más el desafío, hermanos. Y 1000 veces más el Señor tuvo victoria. 1000 veces más tuvo victoria en mi Dios. Mi Señor, que me quiere sustentar el Espíritu en mi vida, que me quiere empoderar con su Espíritu para darme victoria. ¿Quién dice amén? Vale la pena, hermanos, creer en el Señor. Hoy, hermanos míos, yo quiero a usted, hermanos, que se vaya con una fe, hermanos, no de león, pero una fe de Sansón que puede derrotar al león. ¿Quién dice amén? No lo quiero con la fuerza de un búfalo, hermanos míos. Lo quiero con una fuerza del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? El que mueve las montañas en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién dice amén? Cuando venga todo aquello delante de nosotros, hermanos míos, podemos nosotros descansar, porque en sí hemos sido procesados, hermanos míos, a través de esas luchas y esas pruebas para la victoria gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Dele gloria y honra a aquel que vive y lucha por nosotros. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién sana? ¿Quién salva? Y en su nombre, y en su nombre, gloria, gloria a aquel que puede. ¿Quién dice amén? Qué bonito es Dios. Yo no sé qué es lo que esté pasando, ese proceso, hermanos míos, pero enfréntelo, póngase de frente. ¿Quién dice amén? No necesita, hermanos míos, no necesita cuchillos, no necesita rifles, no necesita nada de eso. ¿Quién dice amén? Lo que necesita es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién dice amén? Y en estos días estamos ayunando. ¿Quién dice amén? Lo estamos buscando para que ponga ese favor en nuestras vidas y que nosotros podamos crecer espiritualmente. ¿Quién dice amén? Sansón, ¿quién dice amén? No era solamente un hombre, era un hombre empoderado por el Espíritu de Dios. La diferencia de él y nosotros, ¿quién dice amén? Es que antes no había redención. ¿Quién dice amén? Y hoy nosotros somos llamados hijos de Dios, y los hijos de Dios caminan como si papi está en ese trono. ¿Quién dice amén? Yo decido caminar como el hijo del rey, como el hijo del rey del universo. ¿Quién dice amén? Hoy, hermanos, yo le animo que se venga juntamente conmigo y se ponga de pie, hermanos míos. Y le puedanos dar, hermanos, ese enfrentamiento